Los niños son una cosa tremenda. Amén, gloria a Dios. Lo mucho que uno aprende con los niños. Bueno, pues bienvenidos a otro día más que el Señor nos ha dado para escuchar de su palabra. Y vamos a nuestras Biblias, vamos a buscar el libro de Romanos, a los Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer versículos del 5 al 6. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 6, hermano, y esto es bueno que nosotros nos alineemos con la palabra del Señor. Y es importante que lo podamos hacer de esa manera porque el Señor es el único que tiene cosas maravillosas y grandes para cada uno de nosotros. Y en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6 dice, porque los que son de la carne, o sea, los que tienen sus deseos, los que desean, tienen sus deseos y miran las cosas de este mundo como prioridad, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, estos son aquellos que ponen su deseo en buscar el reino de Dios y su justicia, dice que en las cosas del Espíritu. El versículo 6 dice, porque ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué ocuparse de la carne es muerte? Porque todo aquí, hermano, como dice la canción, tiene su final. Todo lo que es material, todo lo que es visible, lo que usted ve, tiene su final. Por eso es que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y eso es lo que nosotros estamos buscando como familia, ¿verdad? Como hombres, mujeres de Dios, buscamos siempre el tener esa vida abundante que el Señor tiene para nosotros y esa paz que nos da tranquilidad, nos da calma, ¿verdad? Y, y ¿por qué tenemos que nosotros poner como prioridad las cosas del Espíritu, el reino de Dios, la justicia del Señor? Porque si no ponemos como prioridad la justicia del Señor y ponemos prioridad las cosas de la carne, pues van a llegar cosas a nuestras vidas que pueden llevarnos a la muerte, una muerte temprana, imagínense. Eh, Necesitamos poner prioridad al reino de Dios. Las cosas de que estamos aquí viviendo el mundo, ¿verdad? Uno tiene pues que ocuparse de las cosas que Dios le da a uno. No quiero decir, ¿verdad? Que vaya y se deje ir y no cuide su cuerpo, no cuide su casa. Hay que ocuparse, hay que cuidar la casa y hay que cuidar lo que Dios le da a uno. Pero como prioridad, cuando nosotros ponemos las cosas del Espíritu como prioridad, después lo demás, las cosas pues terrenales, pues todas encajan en su sitio y el Señor pues nos va a guiar como buenos administradores de lo que Él nos ha dado. ¿Por qué debemos ponerle prioridad al reino de Dios? Porque en el reino de Dios hay vida. En el reino de Dios hay vida. No hay nada malo en cuidar nuestro cuerpo, el cuerpo que a Dios nos dio a nosotros. De hecho, Dios nos dio todas las cosas que tenemos para que seamos buenos administradores. Cuando somos malos administradores, el mismo Señor pues nos desecha también de su presencia, ¿no? Siervo malo, sabías que era celoso, sabía que tenías que ser buen administrador de mis bienes y los escondiste, no hiciste nada con ellos, no los cuidaste. Entonces, como dice su palabra, allí es que será el lloro y el crujir de dientes. Pero la prioridad no son las cosas las cosas de este mundo, las cosas de la carne. La prioridad es el reino de Dios porque hay vida. Y si no nos alineamos con la vida espiritual del reino de Dios, de nada nos sirve cuidar las cosas del cuerpo o las cosas de la carne. Se puede cuidar las cosas de la carne, pero si la vida espiritual eh, no está en alineamiento con los pensamientos de Dios, de nada te sirve. De nada nos sirve a nosotros llevarle comida física a personas necesitadas. No hay nada malo que le hagamos eso. Pero si no le llevamos la comida espiritual, que es la que da vida y paz, entonces se van a morir con la barriga llena, pero alejados de Dios. Y esto fue a lo que Jesucristo vino. Cuando Jesucristo vino, cuando Dios, el Creador, el Padre, la fuente de vida, envió a su Hijo,
fue para que nuestros pensamientos se alinearan con los pensamientos de Dios. No hay que ser tan así, ¿verdad? Místico ni religioso para entender estas cosas. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, sus pensamientos se alineen con los pensamientos de Dios. Hubo una vez que nació un hombre ciego de nacimiento. Él nació ciego. Y los pensamientos del hombre eran que si alguien nacía con defectos en el cuerpo, con defectos humanos, ciego, manco, sin pierna o inválido, nacían así, era porque estaba en pecado, no estaba alineado con Dios, no tenía los pensamientos de Dios, y esto era lo que ellos pensaban. De hecho, los discípulos le preguntaron a Jesucristo, Jesucristo, ¿quién pecó? O sea, ¿quién fue que se alejó? ¿Se alejaron los papás? ¿Se alejó la mamá? ¿Se alejó el Hijo de Dios? ¿Quién no estaba alineado? Y cuando ellos se dieron cuenta, lo que no estaba alineado eran los mismos pensamientos de ellos. Porque Jesucristo le dice, no fue que pecó ni pecaron sus padres, ni su madre, ni nadie en su familia. Porque Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósito. Dios tiene otros pensamientos que no son los pensamientos del hombre. Gracias, Señor. Yo le doy gracias al Señor porque Él no piensa como los hombres. Muchos por ahí, muchas personas, hermanos, que piensan, como dice, donde uno tiene los pies, le quieren ver la cabeza a uno, ¿verdad? Pero Dios no trabaja así. Los pensamientos de Dios no son así, de esa manera. Los pensamientos de Dios son para darnos vida. Los pensamientos de Dios son para darnos paz. Y Él vino a alinear los pensamientos. Cuando estaban en esta conversación, Él estaba alineando los pensamientos de los discípulos con los pensamientos de Dios. Y le dice, no ni este pecó, ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Muchas veces pensamos que nos pasan cosas malas porque estamos alejados del Señor. Y no es que estemos alejados. Si usted está haciendo las cosas mal y se está alejando del Señor, pues claro que le van a pasar cosas porque se alejó del Señor. Pero si usted está haciendo las cosas bien y no está alejándose del Señor y le pasan cosas a usted malas, es que el Señor lo más seguro quiere mostrarle la gloria que Él tiene, el poder que Él tiene, de una manera que nosotros mismos no podemos explicar. El hombre condenaba al ciego de nacimiento, mas Dios tenía pensamientos para darle paz, para darle vida y darle la vista. Dios nos quiere dar vista a cada uno de nosotros. Dios nos quiere dar la vista, Dios nos quiere dar la vida, Dios nos quiere dar la paz, pero para que Él nos dé la vida, para que Él nos dé la paz, para que Él nos dé la vista, tenemos que nosotros alinearnos con los pensamientos de Dios. Cuando Dios pone en nuestros pensamientos, hermanos, pensamientos que brindan esperanza. Dios pone en nuestros pensamientos que brindan paz, que inspiran confianza. Y cuando nos alineamos con los pensamientos de Dios, con sus pensamientos, encontramos la verdadera vida abundante que se encuentra en Cristo Jesús. Y especialmente el hombre de hogar. El hombre como cabeza del hogar debe ser el líder espiritual que Dios llamó a ser. Cuando al principio Dios creó a Adán, Dios le dice sé. Esa palabra de labrar, ¿verdad? Dios le dio primero al hombre un lugar y la labranza antes que una mujer. Y muchos de los hombres hoy en día queremos tener una mujer antes de la labranza y un lugar para poner a la mujer. Y por eso es que hay muchos problemas, porque los tenemos todos, nuestros pensamientos están todos, hermanos, al revés. Dios quiere que uno tiene que prepararse como hombre. Cuando Dios le presenta a Eva, el trabajo no vino después de la caída del hombre, el trabajo vino antes de que Dios le presentara a Eva a Dios. Y nosotros buscando a Eva, a la mujer, pero Dios es la que le presenta a la mujer al hombre. Ven, tenemos los pensamientos un poquito, ¿verdad? Al revés, contrario a los pensamientos de Dios. Pero si no pasamos tiempo con el Señor, si no pasamos tiempo escudriñando su palabra, si no pasamos tiempo con sus pensamientos, no vamos a saber hacia dónde vamos.
nos vamos a dar cuenta después que nos encontremos con el muro. Después le decimos, la mujer que me diste. Y sí hay restauración, hermano. Hay cosas que el Señor hace después de que haya arrepentimiento en nuestros corazones, pero podemos evitar tiempo. Y pudiéramos evitar dolores de cabeza si buscamos los pensamientos de Dios primeramente. Esto es lo que Jesucristo le dice a los discípulos: buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios. ¿Cuál es el reino? Sus pensamientos, sus estatutos, ¿verdad? Cuando usted se muda de su país a otro país, usted tiene que estudiar las leyes de ese país nuevo donde usted ahora reside, porque a lo mejor las leyes de ese país no son las mismas leyes que existen en el país que usted dejó, en su país original. Nosotros somos los mismos. Cuando nosotros nos entregamos nuestra vida a Dios, estamos entrando al reino de los cielos. Y ese reino de los cielos tiene sus estatutos, tiene su constitución, tiene sus leyes. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender de ellas para poder entonces extraer lo que Dios tiene para con nosotros. De otra manera, no vamos a recibir nada de parte de Dios. Y el marido debe vivir, el hombre debe vivir sabiamente sujetado a Dios. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones, nuestras peticiones no tengan ningún estorbo, ni sean bloqueadas. Tenemos que volver a ese estado cuando Dios lo creó todo en el principio. Cuando uno le entrega el corazón a Dios, es diciéndole: Señor, yo te dejo que entres en la atmósfera que tú me diste. Cuando Adán estaba en la presencia de Dios todo el tiempo. El jardín de Edén era una atmósfera donde la presencia de Dios tenían encuentro el hombre físico, el mundo físico con el mundo espiritual, con Dios. Y cuando el hombre pecó, pues ahí ese mundo físico y el mundo espiritual, pues hubo una separación. Y ahora cuando Jesucristo vino, murió por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios en la cruz del Calvario, ahora podemos nosotros volver a tener, si queremos tomar la decisión de tener la presencia de Dios en nuestras vidas, podemos volver otra vez a tener esa presencia de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando que cuando Él llame al hombre, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó en el principio. Una vez que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Desobedecieron a Dios. Dios fue a donde Adán a preguntarle: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Y se escondió por la vergüenza de que él había desobedecido a Dios. Y estaba avergonzado, tenía miedo, tenía hasta miedo de Dios. Y el hombre, hermano, Dios no creó al hombre para que tuviese miedo de Dios. Dios creó al hombre para que el hombre estuviese delante de la presencia de Dios. Todo el tiempo tomando sus decisiones con la presencia de Dios. Y cuando Él nos llama: Adán, ¿dónde estás tú? Nosotros le digamos al Señor: Señor, heme aquí. Yo estoy aquí. ¿Verdad? Junito, ¿dónde estás tú? Señor, heme aquí. Aquí estoy. ¿Qué necesitas que yo haga por Dios, hermano? Porque Dios ya nos dio todo a nosotros. ¿Okay? La prueba llega a nuestras vidas para que nosotros veamos en dónde está nuestro corazón. Nosotros no necesitamos, de hecho la Biblia habla en una ocasión que probemos a Dios en los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Pero Dios no tiene que probar que Él es Dios hacia nosotros. Dios no tiene que probar que Él es fiel hacia nosotros. Dios no tiene que probar que si nos entregamos nuestra vida a Él, puede confiar en nosotros. Nosotros somos los que necesitamos probarle a Dios de que si la acción, si la decisión que nosotros hemos tomado de seguirle, de guiarnos por Él, si la decisión que nosotros hemos tomado de entregar nuestras vidas a Él es verdadera o no. Por eso es que llegan las pruebas. Las pruebas no es para probar a Dios. Las pruebas es para que nosotros veamos en dónde estamos parados. Delante de Dios, en la presencia de Dios. Si no estamos alineados con los pensamientos de Dios, cuando llegan las cosas malas, vamos a encontrar decepción, nos vamos a desganar, porque no sabemos qué hacer cuando llega el tiempo de prueba, cuando llega el tiempo de tormenta, cuando llega el tiempo de la tentación.
Mas si estamos alineados con los pensamientos de Dios, aún lo malo que nos pase, sabemos que nos ayuda para bien a los que amamos al Señor Jesucristo. Y así fueron los pensamientos de José. ¿Quién se acuerda de José? En Egipto. ¿Cuántas cosas no le sucedieron a José a causa de los hermanos? Lo vendieron como esclavo. Lo metieron preso. Lo sacaron. Allá lo acusaron hasta de violación. Volvieron a meterlo preso nuevamente. Allá lo dejaron olvidado en la cárcel como 2 o 3 años más. Y cuando llegó el momento, Dios, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba probándolo. Dios estaba preparándolo para la asignatura tan grande que vemos que luego Dios le dio a José. O sea que es necesario que pasemos por muchas pruebas y por tribulaciones también. Pero con los pensamientos de Dios, alineado con los pensamientos de Dios. Y los hermanos de José, cuando murió Israel, cuando murió Jacob, ellos tenían miedo de José porque dicen, espérate que nosotros, acuérdense que nosotros le hicimos esto hace años atrás por culpa de que lo que nosotros le hicimos. Es que él pues pasó todas estas angustias y todas estas tribulaciones. Pero es interesante ver la respuesta que José les da. José les dice, ustedes lo pensaron, los pensamientos de ustedes eran para mal, para hacerme mal a mí. Pero ¿qué hizo Dios? Dios los encaminó para bien. Hermano, ¿qué pensamientos? Los pensamientos de José. Los pensamientos de José estaban alineados con Dios. Por eso, cada vez que le pasaba algo a José, la palabra dice, pero Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque José tenía sus pensamientos alineados con los pensamientos de Dios. Y él conocía, ¿verdad? Dios el soñador le llama, ¿verdad? José el soñador. Y él sabía ya lo que Dios iba a hacer. Y él puso su confianza en la promesa que Dios le dio a José. Por eso es que él le pudo decir a sus hermanos, eso, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Los pensamientos malos que ustedes tenían, Dios encaminó esos pensamientos para bien, para preservarle la vida a mucho pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, a sus hermanos, a todos. Pero hermano, José no hubiese llegado a esta conclusión si José no hubiese pasado tiempo pensando en los pensamientos y los estatutos de Dios. Quizá a usted le esté pasando algo que piensa que le va mal. Si usted ve algo en la tienda, miren este ejemplo. Si usted ve algo en la tienda, ¿verdad? Y lo desea obtener. A usted le gusta un carrito o una casa, ¿verdad? Que eso es lo que estamos usted le gusta tener, le quisiera tener una casa, ¿no? Y ve una casa modelo y la ve bien majestuosa, bien bonita, bien linda. Pues usted, ¿qué va a hacer? Usted no, a lo mejor no tiene para comprarla ahora, pero usted se va a esforzar para obtener ese deseo que usted tiene. Para usted obtener esa casa, ¿verdad? Si es bien importante para usted, usted no descansará hasta obtenerlo. Yo no descanso hasta obtener mis cosas. Yo no descansé hasta obtener la licencia de contratista. Yo no descansé hasta que Dios me presentara la ayuda idónea. Yo no me descansé hasta que Dios me diera unos suegros de acuerdo a lo que... Amén, no descansamos, ¿verdad? Cuando estamos enamorados, no descansamos hasta obtener esa relación que nosotros queremos tener con esa persona, ¿verdad? No descansamos. Porque ese es el deseo de nuestro corazón. Y aunque uno falle varias veces, no se da por vencido. No pide perdón y trata de hacer lo mejor posible para uno arreglar la situación o arreglar la relación, ¿no? Y Dios, eso es lo que está buscando. Dios está buscando a hombres que no se den por vencido. Que cuando escuchen su palabra no tarden en hacerla. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros, pero Él no las va a soltar, no va a dejar que las obtengamos hasta que nuestro corazón esté alineado con sus pensamientos.
Si usted quiere que las cosas espirituales trabajen en su vida, hay que dedicarle tiempo y atención a la palabra de Dios. Es importante que suceda esto. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, se alinea nuestra vida, se alinea nuestro matrimonio, se alinea nuestra familia, se alinea el negocio, encontramos la paz que tanto hemos buscado en aquella área de la vida en cual necesitamos paz. Y será una paz, hermano, que va a sobrepasar todo entendimiento. No vamos a entender cómo es que tenemos este tipo de paz. Una paz que el hombre no podrá quitar. Aunque el hombre diga 2 o 3 cosas y nos quiera ver la cabeza en donde tenemos los pies, esa paz no nos las quita, porque la paz no nos las da el hombre. La paz verdadera nos las da Dios. Hermanos, administremos lo mejor que podamos las cosas que Dios nos ha dado en esta vida. Usted administre lo mejor que pueda. Pero que las cosas de esta vida no tomen prioridad sobre la vida verdadera. Porque la vida espiritual es la vida verdadera y es la paz verdadera. Y cuando ponemos nuestra confianza, cuando ponemos nuestra fidelidad en Cristo Jesús, Él nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva después de que termine esta vida, o sea, en la vida postrera. Esta familia, hermano, era una familia bien pudiente. Tenía mucho dinero en abundancia. Y como tenían tantas posesiones, pues el hombre hizo un testamento. Bueno, pues cuando hizo su testamento, varios días luego, ¿verdad? Pasó el tiempo y lamentablemente pues tuvieron un accidente él con su familia y él tenía un hijo y murieron los dos. Y entonces pues él le había dado la potestad del attorney, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Bueno, eso mismo, al mayordomo. Y cuando estaban leyendo el testamento, él decía que él quisiera que pues hicieran una subasta con todas sus posesiones. Porque ya si el hijo no estaba, el hijo iba a ser el heredero, pero el hijo también murió con él. Y comenzaron a hacer la subasta. Y el carro se vendió. Y se vendió la casa. Y se vendió todo. Y al final quedó un cuadro enmarcado en oro con la foto de su hijo. Y entonces pues el abogado que estaba haciendo los trámites de la subasta y bueno, se fue todo y lo que queda es este cuadro con la foto del hijo del dueño de todo. Y empezaron a hacer la subasta y le dijeron $1, empezaron con $1 y nadie quería comprar el cuadro ni la foto del hijo. Y $1, ¿quién lo quiere? Y entonces pues el mayordomo, que era como también parte de la familia, el mayordomo dice, ¿saben qué? Yo voy a comprar el cuadro por $1. Y compró el cuadro del hijo por $1. Y cuando compró el cuadro del hijo se lo dieron. El abogado siguió terminando de leer el testamento y el testamento dice, cuando haya terminado todo, aquel que haya comprado el cuadro de mi hijo se va a quedar con todo. Así que hermano, hace 2000 años atrás murió Jesucristo por cada uno de nosotros. Todavía hay tiempo para que Él coja nuestros pecados. Y el Padre ha dicho que el que ponga su confianza en su Hijo, el que Él ha enviado, en la vida postrera lo pondrá en lo mucho. Confiemos en aquel que dio su vida por nosotros, que ha resucitado y que está a la diestra del Padre, esperando que tomemos la decisión de alinear nuestras vidas con Él para que tengamos la vida verdadera y la paz verdadera. ¿Por qué? Porque el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Dios los bendiga. Espero que esta palabra, hermanos, los haya motivado a que ustedes tomen la decisión de seguir a Cristo Jesús en espíritu y en verdad. Dios los bendiga.